Les recordamos encender sus cámaras, por favor. Buenas tardes, me encuentro de turno. Me están dando chance para poder exponer. Gracias. Adelante, Ley. Sí, no se preocupe, adelante, licenciada. El tema que vamos a exponer es sobre cetoacidosis. El único detalle es que no tengo las diapositivas, no sé quién las va a pasar. Licenciadas. Bueno, muy bien. Y están pasando las diapositivas. Sí. Sí. Lady, ¿quién empieza? ¿Eres tú? Yo empiezo. Yo empiezo. Yo estoy colocando las diapositivas. Buenas tardes. Yo estoy colocando, Lady, las diapositivas. Adelante, Lady. Muy bien, licenciada Lady, cuando decida pasar a la siguiente diapositiva, le va comunicando a su compañera para que ella la pueda apoyar, ¿sí? Ok, igual, no veo. Ya. Me lo tomo. El grupo que estamos participando, quienes hablan es la licenciada Lady Ruth de Infante, la licenciada Verónica Lucía Sakaski Vera y la licenciada Carla Jesús Salazar Tamayo. Siguiente, no sé en qué diapositiva estamos. En la definición, Está empezando. Ya, definición, ok. La cetoacidosis diabética se define como es una de las complicaciones metabólicas agudas de la diabetes mellitus causadas por un déficit relativo o absoluto de la insulina. Se caracteriza por un marcado disturbio del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y los lípidos. Presentándose así, dicen, en una triada, definiéndose en una triada como una hiperglucemia, una acidosis y una cetosis. Me llama María, llama a Anita, que me llama, no sé para qué. Anita, ya, perdón. Continuamos. La segunda diapositiva fue la primera definición es, consideremos que es una triada de la triada de la cetoacidosis, una hiperglicemia, una acidosis y una cetosis es lo que produce, ¿no? Más adelante vamos a explicar cada una de las cosas de uno de los estados. A diferencia, podríamos definir que en un estado hiperosmolar, hiperglucémico, la diferencia es que causen diabetes tipo 2 a los pacientes. Hay un aumento de una mayor osmolaridad que produce una mayor deshidratación. Esa sería la diferencia entre la definición de cetoacidosis con el estado hiperosmolar. Siguiente. Sí. Pasó la segunda diapositiva, estamos en la fisiología de la insulina. Sí. Ya. Recordemos que el páncreas tiene dos funciones, endocrino y exocrino. En la cetoacidosis vamos a trabajar en la endocrino, en la parte de endocrino. Entonces, este páncreas, que presenta unos islotes de pancreático, va a segregar dos tipos de células, las células alfa y las células beta. Las células alfa es la que segrega el glucagón, que es el que va a aumentar la glucosa en la sangre. En el otro extremo está la célula beta, que es la que produce la insulina, el cual va a disminuir la glucosa en la sangre, va a haber un almacenamiento de energía como glucógeno y grasa, ¿no? Si hubiera un déficit, ¿no? Si hubiera un aumento de insulina, un déficit de glucagón, y hubiera, o sea, en caso de glucagón, hubiera una hipoglucemia. Y si hubiera un aumento de la insulina, es una hiperglicemia, ¿no? Siguiente. ¿Seguimos? ¿Estamos en la secreción de la insulina? Sí, sí, licenciada. Gracias. En caso de la secreción de la insulina, como mencionaba, se segregan los islotes de Langerhans,
ubicados en el páncreas, va a pasar por varias síntesis, en el cual también se va a producir, existen, aparte de las células alfa y beta, que están encargadas de la secreción de la insulina, hay otros gamma y F, que son las que generan la somatostatina, y eso hay una reacción focalizada en la exocitosis de la insulina, o sea, son varios receptores son los que van a secretar la insulina. Pero, ya manita. Entonces, sí, la insulina es la que se va a secretar, la hormona más importante que coordina que contribuye en los tejidos. Se va a secretar y se va a producir a la falta de la insulina o el aumento de insulina, va a producir una hiperglicemia, se van a destruir los aminoácidos y van a generar una secreción normal, ¿no? En el caso de la cetoacidosis. Siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la fisiopatología. Cuando hablamos de la fisiopatología, es toda una bioquímica, está la biología y todo el tema encargado es un conjunto de todo, ¿no? Que tratamos de entenderlo, ¿no? Es un poquito raro, pero bastante claro si lo dominamos, ¿no? Básicamente la fisiopatología. Esta cetoacidosis diabética es el resultado del metabolismo anormal de los carbohidratos, proteínas y grasa. ¿Por qué? En el dibujito que vemos, la insulina, si se produce, sea insuficiente o ausente, esta insulina va a ser captada de los músculos, de las células musculares, o sea, va a agarrar de toda la energía de todas las células, ¿no? Musculares, ya sea grasa. Si agarra de los músculos, va a convertirlo en un aminoácido. Si fuera grasa, va a convertirlo en un glicerol, un ácido graso, en el cual va a haber en el hígado, en el páncreas, se va a transformar en una glucogénesis, una gluconeogénesis, o sea, ¿qué quiere decir? Que va a producir va a haber aumento de producción de cetonas y de glucosa, lo que mencionaba inicialmente, ¿no? En la definición de la cetoacidosis, que es un aumento de la cetosis, de la acidosis y de la hiperglicemia. Entonces, a mayor trabajo de la insulina, esto se va a secretar en los vasos sanguíneos, entonces eso se va a producir, como ven, unos cuadros de cetonas y glucosas incrementadas en el corriente sanguíneo. En caso de los ácidos grasos, en caso de la cetosis, es la que se produce y en ese caso va a formar el sabor a manzana, ¿no? El sabor a manzana, el aliento a manzana que tienen algunos pacientes. Y eso sería todo. Continúe mi compañera. Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes. Sí, se le escucha muy bien. Entonces, vamos a continuar con lo que es el diagnóstico. Según la American Diabetes Association, se clasifica la cetoacidosis por su severidad en leve, moderada y severa. Podemos observar aquí que dentro de los parámetros que tenemos la glucosa plasmática, que tanto en la cetoacidosis leve, moderada y severa, se va a ver que va a estar aumentada mayor de 250 miligramos por decilitro. También vamos a fijarnos que en cetoacidosis leve podemos ver un pH de 7.25 a 7.30. En una cetoacidosis moderada se va a observar un pH de 7 a 7,24.
y en una cetocidosis severa va a ser menor a 100. También nos vamos a fijar para el diagnóstico en el bicarbonato sérico, que en una cetocidosis leve se va a ver de 15 a 18 miliequivalentes por litro. En una cetocidosis moderada va a ser de 10 a 14,9 miliequivalentes por litro, y en una severa va a ser menor a 10. Aquí también vamos a fijarnos en el acetoacetato en orina, que va a ser positivo en los 3 casos, ¿no? En los 3 tipos de cetocidosis. También nos vamos a fijar en la brecha aniónica, que en un caso de cetocidosis leve va a ser mayor a 10, en un moderado va a ser mayor a 12, y en un caso de severo también va a ser mayor a 12. Vamos a fijarnos también en la diferencia del estado mental. En una cetocidosis leve vamos a tener un paciente en alerta. En una cetocidosis moderada va a ser un paciente en alerta o somnoliento, y en una cetocidosis severa va a haber estupor o coma. Esto es según la ADA. También tenemos una clasificación como criterios de diagnóstico según la guía del Reino Unido, en la cual vamos a fijarnos que la glucosa plasmática va a ser mayor a 200 miligramos por decilitro, un pH menor a 7,3, el bicarbonato va a ser menor a 15, en caso severo va a ser menor a 5, en una brecha aniónica el sodio va a ser mayor a 16, va a haber presencia de acetoacetato en orina, y también un hidroxibutirato, la presencia del hidroxibutirato, mayor o igual a 3 en caso de mayor a 6. Aquí podemos ver también criterios diagnósticos para el estado hiperosmolar hiperglucémico. Tenemos según la ADA y también según la UK. Para estos casos vamos a ver una glicemia según la ADA mayor a 600, y según el UK mayor o igual a 540. Un pH mayor a 7,30 según la ADA, igual también según el otro estudio. El bicarbonato mayor a 8, y en el otro podemos fijarnos que va a ser 15. También vamos a fijarnos que en la ADA no va a haber presencia de acetoacetato urinario, o puede que haya presencia de pero va a ser un positivo débil. También vamos a fijarnos en la osmolalidad mayor a 320 o mayor o igual a 320. Puede presentarse estupor o coma, o también deshidratación grave. Bien, para ver los exámenes complementarios para este diagnóstico, vamos a fijarnos en el hemograma, también en el nivel de glucemia, niveles de creatinina. Se van a medir también los niveles plasmáticos de sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio. Vamos a fijarnos en la gasometría venosa, que es muy importante. También los niveles de DOHB, que es el hidroxibutirato, o cetonas urinarias también. También nos vamos a fijar en un electrocardiograma. Alguna de las causas de la cetoacidosis diabética va a ser, en su mayor proporción, va a ser la dosis inadecuada de insulina o insuficiencia de insulina. También nos fijamos que va a haber infección. Las infecciones que se presentan mayormente son de tipo respiratorias, como neumonía. También puede haber infección urinaria. También en diabetes de debut. También una de las causas puede ser en menor proporción, se podría decir, está el infarto agudo al miocardio. Va a haber una pancreatitis aguda, puede ser a causa también de drogas o alcohol. También puede ser por trauma, una cirugía, también en embarazo, y una enfermedad cerebrovascular. Los síntomas que presenta un paciente con cetoacidosis diabética van a estar incluidos fatiga. Va a haber un exceso de urea, pues por eso va a haber la poliuria, polidipsia también, que es exceso de sed. Va a haber un dolor más que todo abdominal. Esto se va a deber sobre todo a la deshidratación. Entonces, por eso el paciente va a quejarse de dolor abdominal. También va a haber náuseas y vómitos, va a haber alteración de la conciencia, y también va a haber pérdida de peso.
Dentro de los más importantes está la deshidratación, que va a producir taquicardia, va a producir disminución de la turgencia de la piel, mucosas secas, hipotensión ortostática. ¿Qué pasa? Que cuando la glucosa, al ver que no se puede producir energía, va a haber un exceso de glucosa y todo eso se va a eliminar por orina. Al eliminarse también se van a ir con esta glucosa muchos líquidos y se va a producir una deshidratación. Además también vamos a ver que va a haber una acidosis metabólica que se va a caracterizar por una respiración profunda de Kussmaul. Esta respiración, nace del médico alemán Adolf Kussmaul en el siglo XIX. Él fue el primero en observarla y lo describe como una respiración profunda, rápida y forzada. Como ya lo dijo mi compañera, también va a haber aliento cetónico, que es un olor a frutas, sobre todo manzana verde. También alteración de la conciencia, que va a ser somnolencia, letargo. A continuación va a continuar mi compañera. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, está bien. Está bien. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, colegas. Bueno, continuando con la parte última de la exposición de nuestro grupo, en cuanto al tratamiento de la cetoacidosis diabética, como mencionó la colega que me antecedió, lo primero está tratar la deshidratación. No, en este caso, con hidratación de suero fisiológico, esto se tiene que dar específicamente en la primera hora, ¿no? Con una solución salina del 0.9%, puedes administrarse de 1000 centímetros cúbicos hasta 1500 centímetros cúbicos, dependiendo cómo va evolucionando la glucosa de nuestro paciente. En cuanto al tratamiento, también para recalcar, colegas, tenemos que tener nuestros objetivos centrados en el tratamiento, ¿no? El cual va a ser la corrección de la deshidratación e hipovolemia, el tratamiento de la hiperglicemia, en este caso con insulina, y también los trastornos, la corrección de trastornos hidroelectrolíticos y la corrección de trastornos de la causa que desencadena la cetoacidosis diabética, ¿no? En lo segundo está la administración de insulina. Una vez que nuestro paciente haya sido hidratado, nuestra glucosa no debería bajar, nos dice que no debe bajar menor de 100 miligramos por decilitros, ¿no? En la sangre. En este caso vamos a usar, si es que no bajase menor de 200, vamos a tener que usar la administración de insulina. Para la administración de insulina tenemos que tener en cuenta también los valores del potasio. Como ya mencionó la colega anterior, antes de un AGA se tiene que pedir ciertos exámenes de laboratorio para nosotros poder tener en cuenta, en este caso, un AGA, un tratamiento, o mejor dicho, un potasio menor de 3.3, nos dice que no debemos todavía colocar la insulina, ¿no? Primero tendríamos que corregir ese potasio. La administración de insulina, como sabemos, también la insulina, ¿no? Ya nos hablaron en la introducción, es una hormona que baja el nivel de la glucosa en las células, ¿no? Fundamentalmente en los músculos, en la grasa, y esta produce energía. En cuanto a la administración, puede ser un vial de 1000 unidades internacionales, pero de 0.1 unidades internacionales, ¿no? Y después en infusión también de 0.1 para continuar el tratamiento en cuanto a la cetoacidosis diabética. Y bueno, después está el control de glucosa. Debemos estar monitorizando, ¿no?
a horario, si es posible, el control de la glucosa en el paciente. Siguiente, por favor. En esta diapositiva estamos presentando los tipos de insulina como ya conocemos, ¿no? Las ultrarrápidas, la regular, la intermedia, la de acción prolongada. Y siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones de la cetoacidosis diabética, los más frecuentes está la hipoglucemia y la hipocalemia. Y entre los menos frecuentes están el edema cerebral, ¿no? En cuanto al edema cerebral, son desencadenados por muchos factores, ¿no? Posiblemente que contribuyen a esta complicación, ya sea por hipoxia o el movimiento osmótico del agua al interior del sistema nervioso central, cuando la osmolaridad sérica disminuye o demasiado rápido durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética, ¿no? Y tercero, el efecto directo de la insulina en la membrana plasmática de las células cerebrales, lo cual puede favorecer, ¿no?, al edema celular. Y por otro lado también tenemos en las complicaciones del distrés respiratorio, el dolor abdominal, ¿no?, distensión gástrica, el edema pulmonar o neumonía por aspiración. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, nosotros hemos considerado, pues, en el primer diagnóstico, el déficit de volumen de líquidos, ¿no? Nuestro diagnóstico sería déficit de volumen de líquidos relacionado a la pérdida activa de volumen de líquidos, no evidenciado por sequedad de piel y mucosas, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial y pérdida de peso y la debilidad. En cuanto al no, bueno, vamos a tratar el equilibrio electrolítico, el equilibrio hídrico y la hidratación. Y nuestras intervenciones va a ser netamente el manejo hídrico de líquidos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el segundo diagnóstico tenemos el deterioro de intercambio de gases. Nuestro diagnóstico de enfermería sería el deterioro del intercambio de gases relacionado con el desequilibrio en la ventilación-perfusión, evidenciado en la gasometría arterial anormal, respiración anormal y taquicardia. Siguiente diapositiva, por favor. Y el último diagnóstico que hemos considerado es el desequilibrio nutricional por defecto. Nuestro diagnóstico sería desequilibrio nutricional por defecto relacionado a la incapacidad para absorber la nutrición, evidenciado por dolor abdominal y pérdida de peso con aporte nutricional adecuado. En cuanto a las intervenciones en este diagnóstico, serán las actividades para ganar el peso, el manejo de electrolitos y el asesoramiento nutricional. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, licenciado Roy. No le escuchamos, licenciado. Ok, disculpe. Ok. Gracias, chicas, por la exposición. Creo que ha sido entendible el tema sobre la cetoacidosis. Solo algunos puntos. Cuando entendemos sobre cetoacidosis es, pues, específicamente el desequilibrio que provoca, digamos, la complicación de la generación de glucosa, del equilibrio del bicarbonato y el resto de los electrolitos por una descompensación, ya sea quizás respiratoria propiamente, por una patología propiamente como la diabetes, ¿no? Entonces, los puntos a considerar aquí es poder medir siempre el nivel de glicemia en todo paciente crítico, porque en algún otro momento puede haber un desequilibrio, ya sea por problema respiratorio o por la patología que se está realizando en ese momento. También poder ver el nivel de bicarbonato, el nivel de ANCAP, también el nivel de electrolitos, ya que estos desequilibrios nos pueden conllevar a un tipo de acidosis y por ello puede causar un desequilibrio, llevar con ello a un problema de cetoacidosis diabética.
Lo importante es que debemos de mantener un nivel de glicemia dentro de los valores normales. En UCI se debe mantener un nivel de glicemia entre 140 y 180 miligramos por decilitro, que ello debería ser controlado y monitorizado durante el día. Entonces, esos son los cuidados importantes que deberíamos tener. Gracias, chicos, que lo han explicado muy bien acerca de los cuidados que nos llega alguien de los participantes que hayan podido tener alguna experiencia o alguna consulta o alguien quiera acotar algo. Creo que no hay participaciones. Las chicas están un poco con el trabajo, me parece. Está bien, Jocelyn, creo que está bien con el grupo. Ok, muchísimas gracias a todas las licenciadas que han expuesto. En el grupo número 7, la licenciada Lady, la licenciada Verónica y la licenciada Carla, muchísimas gracias. Solamente recordarles, como a todos sus compañeros, que realicen sus cuestionarios si es que faltan. Estamos dando plazo hasta el 24 de abril para poder otorgarles un certificado adicional del que ya les vamos a entregar el diploma del programa y por cada módulo. Estamos entregando a manera de plus a aquellos participantes que culminen sus 6 cuestionarios hasta el 24 de abril, un certificado auspiciado por el Colegio de Enfermeros, ¿sí? Eso sería todo. Muchísimas gracias a las 3 licenciadas. Ustedes ya tienen su nota del trabajo aplicativo final. Muchas gracias.